Bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche, pero antes de hacerlo, déjeme invitarle a estar mañana pendiente de la transmisión de Canal Antigua, que le ofrecerá la mejor cobertura de la transmisión de mando, por medio de la cual Alejandro Maldonado Aguirre habrá de entregarle el poder del organismo ejecutivo a Jimmy Morales como nuevo presidente de la República. Transmitiremos, por supuesto, desde muy temprano en el Congreso de la República, donde habrá de instalarse la nueva legislatura. Y vamos a hacer esta transmisión con una gran cantidad de recursos y con un gran esfuerzo, a pesar de lo que debemos denunciar como un trato preferente de los organizadores de los actos de transmisión de mando para otros medios de comunicación. Canal Antigua, que apenas tiene acceso para transmitir las imágenes por vía de otros medios desde el Teatro Nacional, donde se realizará la transmisión de mando, es objeto de una discriminación, de un trato discriminatorio en concreto de quienes organizan esta transmisión de mando. Pero le ofrecemos la mejor cobertura, prolija en información, todos los datos, todo el análisis, todo el debate para mañana del primer día en el que Jimmy Morales habrá de convertirse en el nuevo presidente de la República. Ahora sí, vamos a arrancar con la conversación, la primera conversación de esta noche, y tiene que ver con esos hechos que usted conoció a lo largo de la mañana. El cierre de las puertas de la terminal aérea de La Aurora por una medida de hecho de parte de trabajadores de Aeronáutica Civil. Hoy nos acompañan Arturo Ruiz Trampe, quien es secretario general de la Unión Sindical de Trabajadores de Aeronáutica Civil y es representante en Guatemala de la Internacional de Servicios Públicos. Y está también con nosotros Felipe Caló Velázquez, quien es secretario general de los trabajadores de Aeronáutica Civil, de la Organización de Trabajadores de Aeronáutica Civil. A los dos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Solo debo decirle a nuestra audiencia que intentamos tener en este panel a un representante de Aeronáutica Civil, de las autoridades que entendemos han suscrito un acuerdo ya con los trabajadores y están ya levantadas las medidas de hecho. Desafortunadamente ellos se abstuvieron de participar en esta discusión. Gustavo, bienvenido. La primera pregunta. Muy buenas noches, señor Caló. Usted que es el presidente del sindicato, secretario general del sindicato, explíquenos cuál es la génesis del problema, cuáles son las razones por las cuales ustedes bloquearon hoy el ingreso a la terminal aérea. Buenas noches, gracias por el espacio, amigos televidentes. Sí, mi nombre es Felipe Caló Velázquez, secretario general de OSTAC y secretario de propaganda de la Federación FENASTE. Sí, realmente ese problema surgió el año pasado, que realmente la administración anterior hicieron un mal funcionamiento, dieron un mal eje del presupuesto que estaba destinado. Entonces, hubo un desorden por completo. El problema serio que fue de que contrataron personal, ocuparon las gerencias sin conocimiento. Personas que realmente ocuparon ese puesto con un salario bastante elevado, al estar ahí pues, en la administración anterior del ex interventor Yair, ahí donde empezó el problema. Lo que usted nos está diciendo entonces es que durante la administración del Partido Patriota se hizo una serie de contrataciones de nuevos empleados sobrevalorados, con altos salarios en Aeronáutica Civil. ¿Por qué no lo denunciaron en su momento ustedes? Hicimos denuncias. Mandamos en denuncia a la Inspección General de Trabajo, también a la Procuraduría General de la Nación, y también formamos una mesa de diálogo con las autoridades y el ministerio. Pero lo que nos hizo el anterior interventor es que a nosotros, como representantes de OSTAC, nos cerró la puerta. Entonces ya no nos convocó, ya no realmente, como nosotros nos identificamos, de hacer la diferencia. Estamos identificados y comprometidos con los trabajadores de Aeronáutica Civil, tanto como acá en el aeropuerto de Aurora y como en diferentes aeródromos de la capital. Entonces eso fue el problema. El asunto está de que ANAUDAF, en el mes de marzo del año pasado, mandó circular a Aeronáutica Civil solicitando un estudio técnico de la nómina para no llegar de lo que estamos enfrentando hoy en día. ¿Y qué hizo la gerencia financiera? Hizo caso omiso. En el mes de mayo mandaron segunda circular, el licenciado Gómez, el jefe de ANAUDAF del Ministerio de Comunicaciones. De igual también, hicieron caso omiso. Entonces, si ellos, como digo, las autoridades de Aeronáutica Civil desde ese entonces hubieran tomado en serio lo que ANAUDAF les solicitó, no estuviéramos enfrentando lo que hoy en día se está viviendo.
El problema en este momento, Arturo, es que no alcanzan los fondos de Aeronáutica Civil para pagarle a los trabajadores y se están realizando despidos en masa. ¿Ese es el problema o se puede explicar de otra manera? Juan Luis, no, yo diría lo siguiente, ¿no? De hecho, los fondos, para contarles un poco el contexto de la Dirección de Aeronáutica Civil, es una institución autofinanciable y autosostenible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los fondos los tenemos por demás. El problema que no tenemos en este momento es que tenemos un techo presupuestario que nos amarra a gastar menos de lo que ingresa en el aeropuerto. Y tengo unos datos que a ustedes les parecerán interesantes y compartir con la audiencia, en el sentido de que, por ejemplo, Aeronáutica Civil está recaudando en materia de varios servicios y varias tasas aeroportuarias y el impuesto de salida, está recaudando en total 478 millones al año. Eso con datos de 2014. ¿Y el funcionamiento del aeropuerto es? Pero ¿qué recibe a cambio como asignación presupuestaria? Por ejemplo, para el año 2015 recibimos 177 millones. Quiere decir que hay un excedente que se comparte con otras instituciones del Estado. Eso es un papel solidario que está jugando la Dirección de Aeronáutica Civil con otras instituciones del Estado. Por ejemplo, solo en el impuesto de salida, que son $30 por pasajero, la Dirección General de Aeronáutica Civil recauda el 27%. El Ministerio de Educación se le da el 32% de ese impuesto. INWAT recibe el 33%. El Ministerio de Cultura y Deportes recibe el 4% y CONAP el 4%. Ahora, ¿cuáles son las necesidades en términos de dinero de Aeronáutica Civil para hacer funcionar el aeropuerto y los aeródromos? Bueno, nosotros recomendamos como organización sindical, porque nuestro sindicato y nuestra internacional se ha basado en que somos propositivos. Y lo que llegó a pasar el día de hoy es precisamente porque no atendieron algunas recomendaciones que nosotros sugerimos que pudieron haber sido útiles para la administración. Por ejemplo, el aeropuerto. Pero no solo pensemos en el Aeropuerto Internacional Aurora, pensemos en que es una red aeroportuaria a nivel nacional, la que tiene bajo su cargo la Dirección General de Aeronáutica Civil. Nosotros estimamos que por lo menos Aeronáutica debería contar con unos 350 millones a 400 millones de presupuesto anual. Aún así, la Dirección General de Aeronáutica seguía siendo solidaria con otras instituciones del Estado que es decir, no son ¿ustedes rentables. creen que se debería duplicar el presupuesto que actualmente le ha sido asignado? Exactamente. ¿Y cómo gastarse ese dinero? ¿Dándole aumento a los trabajadores? No, no necesariamente, Juan Luis. Perdón ahí por la aseveración que voy a hacer, pero lo hacemos con mucha propiedad porque hemos hablado del tema. Por ejemplo, un aeropuerto no funciona si no hay seguridad. En el caso, los norteamericanos representan muy bien lo que es el safety y el security, ¿no? Dos temas diferentes. Por ejemplo, solo en equipo de bomberos, tenemos que tener mejores motobombas, mejor equipo de salvamento y control de incendios, y es un equipo excesivamente caro. Eso nos referimos a nosotros que hay que, por ejemplo, por un área de inversión, habría que hacerlo en el tema de bomberos. Por ejemplo, también en el tema de seguridad aeroportuaria. Es la Policía de Aeronáutica Civil, es la encargada de las operaciones de vigilancia dentro del aeropuerto, pero debe ser tecnificada. Por hablarle de dos ramas nada más, controlador de tránsito aéreo, gente de servicio de información aeronáutica, debe ser capacitada y la capacitación es cara. Pero no solo hablamos de tema salarial, no estamos, digamos, recomendando que se duplique el presupuesto para temas salariales, estamos recomendando para que sea un mejor servicio. Felipe, hay un fenómeno real en la sociedad guatemalteca, hay un gran rechazo hacia los sindicatos de entidades públicas, porque en términos generales se les ve como organizaciones que buscan exclusivamente defender, incluso a costa del bien común, a costa de los fondos del Estado, los intereses de un pequeño grupo de felices trabajadores que consiguen altos salarios y buenas condiciones de trabajo en desmedro del resto de la sociedad. ¿Es esto lo que está ocurriendo en aeronáutica? Sí, precisamente de lo que se habló hace poco, de la contratación de personal. Han hecho contratación exageradas. Hay sin fin de asesores. Bueno, pero ¿esos trabajadores pertenecen a su sindicato o no pertenecen a su sindicato? No. O sea, digamos, no están dentro de la gente que está pidiendo aumento de salario. No está dentro. Lo que están pidiendo aumento, como vuelvo a repetir, de que lo que la política que se manejó es, están rebajando a cierto porcentaje a los trabajadores que ganan de 3.500, 4.000, 5.000. Y los que ganan ya de 10.000, 15.000, 20.000, entonces dejaron sin efecto. Entonces hemos considerado que las personas que realmente necesitan de un trabajo son los de la clase baja. Entonces, y a pesar que hicieron un sinfín de rescisión de contratos, solo el día de ayer cancelaron más de 100 contratos
y así se va a hacer el día de hoy. ¿Y a quién le cancelaron esos 100 contratos? ¿A qué clase de trabajadores? A los trabajadores de la clase baja, como los que trabajan en bomberos, mantenimiento, seguridad, que consideramos que ellos... Digamos, no a los recomendados del Partido Patriota que fueron colocados durante esta administración. Es correcto. Ahora, señores, la medida de hecho que ustedes llevaron a cabo el día de hoy es una medida que afectó a muchísimas personas y que causa daño a la imagen del país. Y que además tiene un costo para Aeronáutica Civil en términos de ingresos. Totalmente. Nosotros, para comentarles, nosotros como sindicato hemos recomendado a las diversas instituciones, perdón, a las diversas administraciones de la institución que el problema debe atenderse. Aquí tenemos notas, por ejemplo, nosotros de la última crisis que se presentó, que es ya ahorita en noviembre, donde se le dejó de pagar por primera vez en la historia a personal del renglón 011, que es personal permanente del Estado, que no tienen grandes salarios. El mayor salario ahí son 7,000 quetzales al mes, el mayor salario, después de gente que ha tenido 20 años de servicio. Entonces, a esa gente es la que pertenece generalmente a nuestro sindicato. Pero aquí tenemos la nota recibida en la dirección del 26 de noviembre. Nosotros estamos haciendo una serie de recomendaciones y alertas de que si no se atiende esa situación, se puede caer en lo que se cayó el día de hoy. Estamos conscientes que hoy se generó un gran costo, no solo para el país, sino que para la dirección y para los trabajadores, para la imagen del país. Totalmente de acuerdo, Juan Luis. Pero no queremos, si se dan cuenta, hemos venido agotando las instancias. Se mandaron notas al Ministerio de Comunicaciones, a la Dirección de Aeronáutica Civil, haciendo hasta recomendaciones, generando lo que hoy se generó después de la crisis. Pero ¿qué prevenimos nosotros, por ejemplo, a principios de enero? ¿Qué se generó el día de hoy? ¿Lograron un acuerdo con las autoridades? Así es. Logramos un acuerdo en el sentido siguiente. Te decía de que con fecha 6 de enero tenemos una nota donde nosotros alertamos nuevamente a la dirección de que ese problema debe ser atendido. Si no se atiende, vamos a caer en una etapa de crisis. A ver, cuéntenos específicamente cuáles son los puntos torales de ese acuerdo. Los acuerdos, bueno, recomendaron, por ejemplo, que el contrato se va a hacer por 3 meses. Todo el personal de Aeronáutica Civil va a ser recontratado. ¿Y por qué solo por 3 meses? Por el espacio presupuestario. El espacio presupuestario, tal como lo tenemos ahora, alcanza para pagar al personal del renglón 029, bajo esa contratación, hasta el mes de agosto, septiembre, con el mismo salario que tenían en el año 2015. Okay. Bueno, el primer, digamos, acuerdo fue que no iban a haber despidos. El segundo acuerdo es de que la gente iba a tener un contrato por lo menos de 3 meses. Lo otro, que se iba a formar una comisión técnica entre las autoridades de Aeronáutica Civil, los representantes de los sindicatos y representantes de cada departamento o sección de Aeronáutica Civil. ¿Con qué afán? Con revisar lo que ustedes mencionan al principio, de que hay muchas plazas o algunas plazas de que han sido motivo de botín político. Y esas plazas muchas veces no reúnen ni las calidades ni las cualidades para estar en esa posición. Entonces estamos nosotros sometiéndonos al orden de la ley para decir, mire, revisémoslo, pero no siempre que paguen la gente, la estructura básica, tiene que pagar siempre las consecuencias de las cosas. Y dentro de esos acuerdos también incluyeron ustedes el mejoramiento de los bomberos, todo ese tipo de necesidades de seguridad. En este momento no, Gustavo, precisamente. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay una crisis en que no se iba a recontratar a la gente que mantiene el aeropuerto, a la mayoría de gente esa. Entonces, estamos paso por paso, ¿no? Primero, si no tenemos personal calificado, si no tenemos personal contratado, ¿para qué queremos equipo? Entonces, vamos por pasos, ¿no? Señores, ese acuerdo que alcanzaron ustedes el día de hoy, lo alcanzaron con el actual director de Aeronáutica Civil. Sí, así es. Que está a menos de 12, 16 horas de dejar el cargo, porque un nuevo gobierno entra y sin ninguna duda van a nombrar a un nuevo director de Aeronáutica. ¿Tiene validez ese acuerdo para ustedes? Si lo pueden cumplir perfectamente la persona que entre. Lo que se acordó, bueno, de la reunión estuvieron presentes el ministro de Comunicaciones, el viceministro y el director y personeros de Aeronáutica Civil. Y el ministro Corado va a seguir en el cargo. Exactamente. Bueno, para el día lunes a las 10 se conformó una mesa técnica, donde estaremos nosotros, los representantes de los trabajadores, sindicatos, autoridades, y un representante de cada departamento. Por ejemplo, la gerencia de seguridad, un representante, operaciones, otros representantes, en fin. Entonces, ¿de qué se trata? Para iniciar ya un diálogo, porque realmente consideramos también de que el corte de presupuesto, que más de 30 millones, y es lo que afecta mucho, que los contratos se firman solo para 3 meses. Entonces, la mesa técnica que se va a conformar para el lunes es de exigir y hacer peticiones
ante el Congreso de la República de Guatemala para que incrementen el techo presupuestario, al menos que nos nivelen con la misma cantidad que se asignó el año pasado. Permítame una pregunta general con respecto al aeropuerto. El año pasado estuvo la OASI en Guatemala revisando las condiciones del aeropuerto, ¿no? Así es. Se decía que el aeropuerto, por todos los problemas entre los cuales usted mencionó, lo de los bomberos, estaba en riesgo de descender de categoría. Así es. Ahora, ¿qué han sabido ustedes de la valoración de la OASI? Bueno, la OASI es una organización de aviación civil internacional, como ustedes saben, que entre otras materias se dedica, por ejemplo, a dar ciertas recomendaciones para que los estándares de la aviación se mantengan a un nivel que garantice la seguridad operativa. OASI, cuando vino a hacer la auditoría, es cierto, pasamos la auditoría, pero dejan varias recomendaciones, que ellos se comprometen a venir en cierto periodo, digamos un año después, a evaluar si usted cumplió como Estado esas recomendaciones que ellos dejaron. Obviamente hay algunas recomendaciones que ellos dejaron en este momento que hay que mejorarlas o hacerla realidad para que de aquí a un año esto sea ya una recomendación no por repetitiva, sino que sea una recomendación superada. Entonces, hasta ese momento estamos, pero ahí estamos hablando el tema de equipamiento, el tema de capacitación, el tema de la estabilidad laboral, el tema de los descansos también, que son recomendaciones para la seguridad aérea. Porque recordemos que los que van dentro de una aeronave son seres humanos, entonces Aeronáutica Civil tiene la gran responsabilidad como objetivo final el hecho de garantizar que usted baje y suba con eficiencia y seguridad. Señores, en términos concretos, ¿cuánto tiempo tienen ustedes de ser trabajadores en Aeronáutica Civil y cuánto tiempo tienen de estar sindicalizados? Usted, Felipe, ¿cuánto tiempo tiene? Bueno, yo llevo 16 años de estar trabajando y de ser secretario general de ahí voy para 8 años. Para 8 años. ¿Y usted, Arturo? Así es. Nosotros estamos, por ejemplo, trabajando más de 25 años en Aeronáutica Usted Civil. Más de 25 años. Más de 25 años. Y estamos dentro del movimiento sindical, no en la dirección, como un cargo directivo. Yo integré el sindicato, el primer sindicato que se formó en Aeronáutica Civil, nosotros lo formamos, yo fui parte del grupo inicial de ese sindicato. En este momento ustedes tienen que saber que hay 3 sindicatos ya formados. Pero tenemos dentro del movimiento sindical cerca de 25 años también de estar participando. ¿Y los sindicatos que ustedes integran permiten a las autoridades la evaluación del personal y la calificación, la amonestación o incluso la suspensión y el despido de aquellos que no cumplen apropiadamente con sus labores? Totalmente. No solo nosotros lo autorizamos, digamos, por llamar así, sino que también nos complacemos de que eso se lleve a cabo, porque el contrato colectivo, si ustedes lo leen de Aeronáutica Civil, establece un procedimiento para calificar al personal que entra, pero también al personal que va a ser sancionado. Hay motivos causales de despido justificado que son válidos, ¿no? Por ejemplo, a un dirigente sindical usted lo puede despedir si el dirigente sindical llega en estado de ebriedad. Por muy dirigente sindical que llegue, es una causal de despido justificado. ¿El pacto colectivo actual, hasta cuándo está vigente? Tiene una vigencia de 2 años. Y si no se denuncia por cualquiera de las 2 partes, cobra vigencia automáticamente. ¿Hasta los 2 cuándo? años. Ese se vence el siguiente año. El siguiente año. Sí. Señores, en términos generales, ¿cuál es el futuro del aeropuerto La Aurora? Si me permite, Juan Luis, por ejemplo, yo creo que en vísperas de que estamos a un par de días de que un nuevo gobierno asuma, y la sociedad guatemalteca, cuando digo la sociedad guatemalteca no excluyo al movimiento sindical ni a los medios de comunicación, somos parte de esa sociedad. Estamos ansiosos, estamos deseosos de que el país dé un salto cualitativo. Entonces nosotros hacemos un llamado de emergencia, así como lo hemos hecho las autoridades, lo hacemos en este momento al pueblo de Guatemala, mencionando lo siguiente: tenemos que prestarle atención a una de las empresas rentables del Estado, y como tú ya lo dijiste, Juan Luis, es la imagen del país. Pero da pena realmente que han pasado cantidad de administradores, por ejemplo, en la terminal aérea, y tú vas a ver y hay goteras, claro, hay focos quemados, entonces, y con un presupuesto. Y para una así, empresa rentable. Claro, entonces lo que estamos hablando es que hay una mala administración. Entonces, por favor, le pedimos a los medios de comunicación que nos acompañen con esta batalla como guatemaltecos y guatemaltecas. Pero además también hay la necesidad de expandir la red de aeródromos y aeropuertos en el país para que pueda desplazarse con más facilidad, por ejemplo, el turismo. Totalmente. En realidad, ¿cuáles aeropuertos funcionan en Guatemala, aparte del de la ciudad? Como internacionales,
solo el Aeropuerto Internacional Aurora y el Mundo Maya. No, pero ¿cuáles otros son operativos? Los ¿Funcionan operativos, el de Quetzaltenango, el de el de Retaluleo, Quetzaltenango, el de Barrios? Cobán, el de Puerto Barrios, el de Retauleo. Ahí podemos parar. Hay una serie de aeródromos de segunda categoría. Señores, gracias a los dos por acompañarnos hoy a las 8:45. De nuevo, volvemos a decir que invitamos a autoridades de Aeronáutica Civil. Desafortunadamente, no quisieron participar esta noche a las 8:45. Nuestra compañera Rocío Lazo nos cuenta qué se está comentando en las redes sociales sobre esta conversación. Adelante, Rocío. Juan Luis, muy buenas noches y para usted también muy buenas noches. Es momento de conocer su opinión, así que lo invitamos a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Hablamos en este momento sobre los bloqueos que llevaron a cabo los sindicalistas de la Aeronáutica Civil en el Aeropuerto Internacional Aurora. ¿Qué opinión le merece esta situación? Vamos a comenzar con los comentarios. Tenemos el comentario de Verónica Spross. No es momento para hacer un paro. Tenemos visitantes del extranjero. ¡Qué vergüenza! También la opinión de Carlos Roldán. ¿Qué hay con las supuestas plazas fantasma? ¿Y el resto de las direcciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda se reinstalarán? También contamos con el comentario de Neto Sirín. Qué casualidad que hasta hoy surgió el conflicto. Lo que pasa es que ellos son unos oportunistas. Y por último, Oscar Aquino, quien nos dice, como siempre mal hecho, nada les cuesta sentarse en una mesa y no afectar a miles. Estos son los comentarios que tenemos hasta el momento, pero mientras tanto iremos...